Hace casi un año me tocó compartir la clase de aflicción y hoy vamos a ver la segunda parte, aflicción 2, desde un punto de vista un poco diferente, pero enfocado hacia lo mismo. Ok, y vamos a comenzar entonces leyendo este versículo, el 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, a quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios nos va a consolar, que Dios nos va a ayudar en toda tribulación, pero no es para que nos quedemos ahí. Es para que por medio de ese consuelo nosotros también podamos aprender a llevar ese consuelo a aquellos que los necesitan. Y recordaba una frase que decía la pastora Juanita, que dice que la iglesia es el único ejército que deja atrás a sus soldados caídos. No es el caso de la nuestra, porque yo lo puedo testificar en carne propia. Pero a ella se refiere a que cuando alguien cae en pecado, en una falla, etcétera, no se atiende debidamente como se debe de hacer. Y a eso se refiere que deja atrás a sus soldados caídos. No se le da el seguimiento que debería ser, o muchas veces hasta ahí, ¿cómo se dice? Se les ve con malos ojos pues a las personas que tienen un fallo, por lo general algo fuerte, ¿no? Y les decía, nuestra iglesia no es el caso, ¿no? Y nuestros pastores están enfocados en ayudarnos a todos y cada uno, no solamente si caemos o no caemos, ¿no? Siempre al pendiente como pastores de sus ovejas para dirigirnos. Y viendo este versículo, nos podemos dar cuenta, pues, que no toda la responsabilidad tiene que recaer en ellos, ¿no? Este es un llamado para cada uno de nosotros. Si nosotros, dice aquí, que si el Señor nos consuela en nuestra tribulación, nosotros podremos hacerlo también. O sea, es tarea de todos. Nosotros también tenemos que consolar a aquellos que están pasando por tribulación. Y este viernes, bueno, viernes y sábado, ustedes saben que fuimos varios, al simposium de liderazgo, ¿no? Donde nos presentan varias conferencias muy buenas. Y me quedaba, y para aplicar algo aquí de una de las conferencias, Johnny Taylor se llamaba el expositor. Él hablaba acerca de la empatía y decía que pues se está perdiendo, ¿no? Es algo que se ha ido perdiendo y agravando a través de los últimos años, ¿no? Dice que la empatía es como un músculo que está atrofiado porque no lo utilizamos. Ya no estamos siendo empáticos con la gente, ¿no? Y es algo que tenemos que retomar. Y entra en esto del consuelo, ¿no? Que nosotros somos consolados y tenemos también que ser empáticos con aquellos que están en tribulación para llevarles el consuelo. Decía él que la bondad se transmite, se pega, ¿no? ¿Cómo se dice? Así como cuando se contagia, así como cuando alguien se está riendo
o ves a alguien riendo, la risa también es contagiosa. Alguien, cuando ven que haces un acto de bondad, ahí se queda grabado, ¿no? Y se va, y es como contagioso. Entonces era un llamado para la empatía. Muy, muy, muy buena conferencia esa. Y quiero leerles una frase que dice así, de San Agustín. Cuán hundidos en lo profundo están aquellos que no claman por salir, San Agustín. Y esta frase es tan profunda como profundos se encuentran hundidos aquellos que no tienen a Dios en su corazón y están en una tribulación fuerte, ¿no? Y esto en sí mismo es algo muy triste. Y yo les quiero comentar, decía la pastora el jueves, que estamos nosotros con cimientos fuertes, estando en la iglesia. Tenemos el conocimiento de Cristo y el fundamento que debe de ser. Y en base a ese cimiento vamos construyendo, decía ella. Pero ¿qué pasa cuando construimos con materiales que están defectuosos, que no son de calidad, con materiales no aptos para esa construcción? Cuando viene la tormenta, pues puede derrumbarse esa construcción, decía nuestra pastora. Y aún apoyada en esos cimientos firmes, ¿eh? Ahora, ¿cuánto más riesgo de caer una construcción cuando no está apoyada en cimientos firmes? Es mucho mayor ese riesgo, ¿no? Y fíjense, nosotros estando dentro de la iglesia, teniendo a Cristo en el corazón, sufrimos, tomamos a veces malas decisiones, pasamos por aflicciones. Ahora imagínate tú, la gente que no tiene a Dios en su corazón, que no lo conoce, y la gente que no conoce a Dios y cae en aflicción y cae en una depresión profunda. Entonces, ¿cuál es la esperanza para ellos? ¿En dónde se van a apoyar cuando se están hundiendo? ¿A quién van a clamar por ayuda? ¿Quién les va a tender la mano cuando ya no puedan? Es algo duro, es algo difícil. Y cuando están perdidos, como la oveja que fue y cayó en el barranco, cuando alguien se pierde, ¿quién le va a atender? ¿Quién va a ir por él a rescatarlo? ¿Quién lo va a sacar en sus brazos? ¿Quién le va a curar sus heridas? ¿Quién le va a decir palabras de consuelo? Por eso el mundo gime y llora sin esperanza. Así lo dice Pablo en Romanos, dice Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. ¿Y cómo no va a ser esa una situación real cuando pues no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Jesús en el mundo, no quieren conocer la verdad? Y nosotros somos bendecidos porque el Señor nos permitió conocer la verdad. Dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y esa corona de la vida que el Señor nos está prometiendo va mucho más allá de la gloria y la honra aquí en la tierra, ¿no? Es una referencia a la recompensa que tenemos de la vida eterna cuando obtenemos esa corona. Y es una realidad que todos vamos a pasar por pruebas. Todos en este mundo vamos a pasar por pruebas, y a veces pruebas muy duras. Ustedes deben saber de lo que estoy hablando, ¿no? Yo sé que
no soy el único que lo ha pasado. Yo sé que muchos han pasado por esas pruebas. Y te tengo la noticia de que si aún no has pasado, puede ser que lo pases. Pero cuando resistimos, cuando pasamos esas duras pruebas, entonces viene la recompensa. Y aquel primer amor que tuvimos cuando conocimos a Jesús, el que nos amó primero que nosotros a Él, el que canceló nuestra deuda cuando nos arrepentimos, el que perdonó nuestras iniquidades y nos dio un nuevo comienzo, entonces allá nos va a esperar con los brazos abiertos. ¿Cuándo? Cuando recibamos la corona de la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, vamos a ver el concepto de aflicción. Dice ahí, hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Este lo habíamos visto la primera vez la primera parte, ¿no? Y quiero ver algunos puntos importantes que vimos en esa primera clase. Así dice. Cuando hemos llegado a un punto así en nuestras vidas, o sea, cuando estamos en un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento, dice, debemos entender que es necesario liberar nuestras emociones dolorosas y aceptar que los hechos del pasado no se pueden cambiar, pero sí se puede cambiar la actitud que tenemos hacia ellos. Al parecer, no ha existido un ser humano que no haya vivido o experimentado el sufrimiento, al menos en alguna vez, en alguna oportunidad en su vida. Y a lo mejor ahorita en este momento, tú estás pasando por un momento fuerte, un momento de aflicción. Estás en una situación de dolor. Entonces, a ese dolor en el alma es difícil describirlo, es difícil decirle a alguien cuando estás dolido cómo te sientes, porque con palabras no se puede expresar. Necesitas vivirlo y estar ahí en esa situación para poder entenderlo. Una persona que ya lo vivió y alguien se lo dice, lo entiende no porque se lo explica, sino porque lo pasó y lo vivió. ¿Okay? Es difícil describir esos momentos porque es algo que se siente dentro. Y existe la sensación de que no podemos dejar el pasado atrás. Si nosotros subimos, pues ese va con nosotros, ahí nos va acompañando, ¿no? Y si queremos tirar la toalla, si queremos darnos por vencidos, no sirve nada porque ahí se queda el sentimiento de dolor. Tus emociones consumen tus energías y sientes cansancio y dolencias físicas. Se va la paz y la esperanza se ve muy lejana. No sé si alguien puede entender esto, porque les decía, no se puede expresar con palabras, pero si lo viviste, ahí sí lo puedes entender. Puedes tener un sentimiento de pérdida profundo y de que ya no tienes voluntad para continuar. Tiraste la toalla. Y fíjense, hace unos años miraban en un programa, un documental que estaban haciendo en un país africano que pasa por situaciones de hambruna. La gente no tiene que comer. Y estaban en un pueblo y llegaron a tomar un video. Y entonces tomaron a un niño. Fíjense, para describirlo, si los han visto cuando la gente, cuáles son las características físicas cuando no hay que comer, ¿no? Les crece la panza, parece que hasta la cabeza, ¿no? Pero como están tan flacos, es
parece ser que así es, ¿no? Y tienen los miembros, parecen hebras de unos hilitos, brazos y piernas. Y entonces tomaron al niño, 5 o 6 años tendría. Iba caminando por la calle de la aldea. Y de repente, muy cansado, y se postró al piso, ya no podía. Se postró y se quedó así medio recostado. Se había gastado la última caloría ya de sus energías, del último alimento que había tenido, quién sabe desde cuándo. Ya no pudo más, ya no le dio su cuerpecito y sus fuerzas. Quedó postrado, casi inerte. Y en eso se acercó una de las señoras que venían para la ayuda, ¿no? Que traen ayuda internacional y eso. Y se dolió, ¿no? De mirarlo. Se acercó y con lágrimas en los ojos, él sacó un paquetito de galletas y sacó una galletita y se la dio así en la boca al niño. Y como pudo la masticó y se la comió. Y luego sacó otra y se la comió también. Y sacó una más y ya la pudo agarrar y se la comió y le dio el paquete de galletas. Y el niño se pudo ya sentar. Empezó a recobrar un poco de energía, un poco de fuerza con ese pequeño alimento que le estaban dando. Y entonces me vi yo mismo y vi también a gente que está en una situación tal vez no de hambre, ¿no? Pero así sin energía, sin voluntad, sin fuerzas ya para seguir adelante. Y cómo el Señor tiene misericordia y se acerca con esa galletita, ¿no? Y te la da para que puedas empezar otra vez a alimentarte, a tomar energía. En su grande amor Él te alimenta y te quiere sostener. Nosotros mismos es cuando por malas decisiones nos metemos en situaciones de ese tipo de sufrimiento y llegamos a un punto a veces como el niño que ya no damos más, que ya no tenemos para seguir. Pero en su misericordia el Señor nos da la galleta para que empecemos de nuevo a tomar energía, a recobrar fuerza, a pararnos y a seguir adelante. Así es la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Y así cada uno tiene su historia y cada uno se debe de acordar si ha pasado por una situación semejante. Y espero en el corazón que nunca tengas que pasar, si no has pasado por un momento de aflicción tan fuerte. Pero si lo haces, solo recuerda que el Señor es bueno y utiliza los problemas y las situaciones adversas para convertirlas en oportunidades. Y así lo dice, quiero compartirles un fragmento de un escrito que una vez nos compartió nuestro amigo Chacón ahí en el grupo de varones. ¿Lo puedo leer, mi amigo? Claro. Dice el Señor, ¿no? El Señor hablando. Hazte amigo de los problemas en tu vida. Yo hago que todo lo que te suceda, sea para tu bien. En la medida en que confíes en mí, cualquier problema te puede enseñar algo. Si reaccionas con desconfianza y rebeldía, cualquier problema se puede convertir en tropezadero. La decisión es tuya. Y muchas veces durante el día tendrás que decidir si confías en mí o te rebelas contra mí. Da gracias por los problemas. Esta acción abre tu mente para que veas los beneficios que fluyen de ellos. Preséntamelos a mí y te ayudaré a enfrentarlos con sabiduría y gozo. La gente en el mundo
considera que estamos mal por pensar de manera diferente de ellos, a veces de manera diametralmente opuesta. Y dicen, ¿cómo podemos decir frases como la aflicción es alimento del espíritu? Hazte amigo de los problemas, da gracias por los problemas. No lo entienden. Pero lo cierto es que si ahora pensamos y vemos las cosas desde otra perspectiva, solamente es porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí y nos llevó a arrepentirnos y a poder ver la realidad. Y quiero ver el punto de las cicatrices. ¿Alguien tiene alguna cicatriz en su cuerpo? Yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría tenemos alguna cicatriz. Voy a leerles la definición de cicatriz. Dice, señal o marca que queda en la piel después de cerrarse una herida. Y la segunda es impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho doloroso. Cuando se habla de cicatriz en el alma. Y entonces le decía, pues casi todos tenemos cicatrices en el cuerpo. ¿Y por qué son provocadas las cicatrices? Un accidente, ¿no?, que tuviste, o te caíste, te cortaste, a lo mejor te operaron y te tuvieron que abrir, ¿verdad? O pues te peleaste y te golpearon, ¿no? Hay infinidad de cosas que te pueden herir la piel o un órgano, etcétera. Heridas físicas que con el tiempo cicatrizan, ¿sí? Y entonces cada uno de nosotros puede contar una anécdota diferente de alguna cicatriz que tenga, ¿no? Casi siempre nos vamos a acordar por qué nos hicimos o por qué tenemos esa cicatriz. Yo tengo la cicatriz en la rodilla porque me caí, o la tengo aquí en el estómago porque me operaron del apéndice, como a mí, o no sé, me corté, también tengo, o pariste y cesárea, ¿verdad? Tengo una cicatrizota aquí en el dedo de una vez que me corté cuando estaba chamaco, hace muchísimos años, y todavía está. Pero ahí quedan las heridas ya cicatrizadas, ¿no? Las cicatrices representan parte de lo que somos, de nuestra historia. Y Jesús mismo, aún en su cuerpo resucitado, en gloria, cargaba las cicatrices de la crucifixión. Cuando Jesús resucitó, tenía cicatrices, tenía las cicatrices de las manos, de los pies y del costado. ¿Cómo no íbamos a tener nosotros cicatrices, no? Y luego dice, las cicatrices nos recuerdan una experiencia pasada. Las cicatrices nos recuerdan que las superamos. Ya cicatrizó la herida, ya fue superada. Las cicatrices nos enseñan a no intentar hacer lo mismo de nuevo o tener más cuidado cuando lo hagamos, ¿no? A lo mejor nos herimos por hacer algo mal y entonces aprendimos a hacerlo bien, ¿ok? Y así como hay marcas en el cuerpo, existe de igual forma marcas en el alma. Esas son las duras, ¿no? Que también son parte de nuestra historia. Y estas marcas en el alma, ¿por qué fueron provocadas? Pues también por heridas diferentes, pero heridas al fin y al cabo. Y son parte también del desarrollo y del proceso de la maduración de la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? En el mundo tendráis aflicción, dijo Jesús. Es parte del desarrollo. Formamos parte de este mundo y debemos recordar que es un mundo caído
a causa del pecado original. Dice en Génesis 3, 17, 18. Al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás las hierbas del campo. Entonces, espinos y cardos va a producir la tierra, dijo el Señor. Y son plantas agresivas, sabemos que tienen espinas. Si las tomas te puedes tener una herida. Y así es el mundo, la sociedad y los seres humanos. Entonces, si el mundo es como cardos y espinas, no es entonces raro que nosotros tengamos heridas, pues estamos en el mundo, ¿no es así? Y entonces, como somos pecadores, nosotros podemos resultar heridos o podemos herir a las personas. Y entonces a veces nosotros sí, les decía, ¿tú te acuerdas de las cicatrices que tienes, no? Hasta puedes contarlas, ¿no? Esta me la hice aquí, esta me la hice allá. Y si es en el alma, ¿no? Pues aquel me hizo esto, aquel me hizo lo otro. Y puedes contabilizar las heridas. Pero luego cuando se trata de que cuentes las heridas que tú has hecho en los demás, ahí sí ya no te acuerdas, ¿verdad? Y a veces ni cuenta te das de si heriste o no heriste a alguien. Entonces, pero las heridas, entonces van a formar parte inherente de nosotros, ¿no? En este mundo. O alguien no tiene heridas, ya sea físicas o en el alma. Yo creo que todos la tenemos. Alguien no ha causado heridas a otra persona. Tenemos heridas porque alguien nos hirió, pero también hay personas heridas porque nosotros los herimos a ellos. ¿Ok? Ahora, las heridas que todavía están abiertas provocan dolor. Cuando tú te cortas, te duele, ¿no? Obviamente. Tuviste una herida en tu piel, te cortaste con algo. ¿Cierto? Aquí tengo una cortada y no me acuerdo ni de qué fue. Bueno, la cosa es de que te causas una herida y te duele. ¿Hasta cuándo te deja de doler? Hasta que empieza a cerrarse la herida, ¿no? Y a dejar una cicatriz. Ahí es cuando ya no hace daño la herida. Entonces, las heridas que ya cerraron y ya no causan dolor, ¿no? Esas ya está bien, ya pasaron la historia. Pero, ¿qué pasa con las heridas que te dejan, que se quedan abiertas, que no cicatrizan? ¿Qué pasa? A veces se me hace que los diabéticos, Pati, son los que no les cierran bien las heridas, ¿verdad? Ok. A veces hay enfermedades que no permiten que una herida física cierre rápido, ¿no? Tiene que seguir ciertos métodos, ya hasta puede ser peligroso, algunos se pueden desangrar, etc. Pero no es que pasen tantos años para que una herida física o en la piel se cierre como una herida en el alma. A veces las heridas del alma tienen muchísimos años, parte de tu vida, una herida y no cierra. Ahí está. Y ahí está, y ahí está, y no cierra. Ese es el verdadero problema, cuando la herida no cierra. Ok, entonces hay un problema, dijimos, cuando esa herida se queda abierta y no ha cicatrizado. Hay algo que está pasando en nosotros que no está solucionado, algo en nuestro corazón que aún no ha cicatrizado. Porque el dolor de la herida no es la causa de la enfermedad, ¿no? Es más bien el dolor es el que anuncia la enfermedad. Te duele la herida.
pero no es la enfermedad en sí el dolor, ¿no? Sino que te duele la herida, porque el dolor te está anunciando que hay algo mal ahí. De eso se trata esto. Si volteamos hacia atrás y revivimos el pasado, y lo que recuerdas de ese pasado te lastima, entonces esa herida no ha cicatrizado, ¿no? Está abierta. Y eso que está ahí, entonces, puede ser un resentimiento. ¿Ok? Y vamos a ver qué es el resentimiento. El resentimiento es odio guardado en el corazón por un maltrato, una ofensa, un insulto o un agravio que alguien nos hizo. Y el resentimiento se trata de, cuando uno guarda en el corazón resentimiento, se trata de que alguien te hirió, alguien te hizo una herida. Y es la causa por no saber perdonar a la persona que nos ha ofendido. Cuando no perdonas, ahí está ese resentimiento. Y a veces produce deseos de venganza. Y la palabra resentimiento significa volver a sentir, resentir. Es decir, si alguien nos causó una herida y empiezas a acordarte de ese momento en que te hirieron, vuelves a sentir el dolor, resientes ese dolor, ¿sí? Porque esa herida está abierta. Y entonces nosotros no podemos quedarnos atados a esos sentimientos. Esa es la raíz del problema, ¿no? No se ponga el sol sobre tu enojo, decía Pablo, ¿no? El cual quiere decir que debemos librarnos de las cosas negativas que hay en nuestra vida, ¿no? Y el resentimiento es algo sumamente negativo, es algo que no nos deja avanzar, que nos atora. Ahora vamos a ver algún ejemplo de personaje bíblico con resentimiento, que guardaron resentimiento, y uno de ellos es el clásico de Caín. Abel y Caín eran dos hermanos, ¿no? Todos conocemos la historia. Pero Abel, perdón, era un hombre correcto ante los ojos de Dios. Y Caín se había desviado del camino de Dios. Y cuando fueron a llevar aquella ofrenda a Dios, Abel de su ganado y Caín de lo que producía el campo, Abel y su ofrenda fueron aceptados por Dios. Y Caín y su ofrenda no fueron aceptados por Dios, fueron rechazados. Y ahí es cuando Caín empieza a manifestar una serie de síntomas: enojo, amargura, su corazón envenenado por el odio. Y el Señor le advierte en Génesis 4, del 6 al 8. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ok? Dios le dijo a Caín: si haces lo bueno, no serás enaltecido. Es decir, que si no había sido aceptada su ofrenda y él mismo, porque las cosas las había hecho mal, ¿no? Y no tenía por qué echarle la culpa a su hermano Abel. Sin embargo, él empezó a guardar ese resentimiento. ¿Por qué mi hermano sí fue acepto y por qué yo no? Y ese resentimiento empezó a crecer hasta convertirse en odio. Y ese odio llevó a Caín a cometer el primer asesinato en la historia. Recuerden que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, ¿sí? Y ese fue la primera muerte que viene en la Biblia. ¿Ok? Y otro personaje con un resentimiento
muy grande, muy fuerte en su corazón, es Saúl. Conocemos también la historia de Saúl y David. Acuérdense ustedes que Saúl era el rey, ¿no? Lo habían escogido Israel como rey porque era el que sobresalía a los demás. A los estándares de la época, pues el rey tenía que ser grande, fuerte, bragado, guapo, no sé, ¿verdad? Pero por eso habían escogido a Saúl. Y entonces, cuando los filisteos estaban en guerra contra Israel y presentaron a aquel gigantón que ya lo conocen ustedes, la historia, Goliat, la gente esperaba que su campeón, ¿no? Que su rey, que Saúl, el grandote y el fuerte, saliera y dijera, yo me lo voy a echar. Mas, sin embargo, Saúl no brincó, dijo yo, no, sino que fue enviado David y ya conocemos lo que sucedió. Y desde entonces, pues la gente empezó a volcar más su corazón hacia David. Fue nombrado después general y empezó a ganar batallas y la gente hasta le cantaba canciones. Saúl mató a miles y David a los 10,000, ¿no? O sea, lo exaltaban por arriba y ese resentimiento, ese enveneno en el corazón empezó a apoderarse de Saúl. Y saben ustedes que varias veces intentó acabar con la vida de David, ¿no? Y ya saben cómo terminó Saúl al final de cuentas, ¿no? Fue muerto en la batalla, pero de no muy buena manera. Pero ese resentimiento lo llevó toda su vida. Nunca pudo deshacerse de él. Nunca pudo perdonar. ¿Sí? Ahora, el dolor de una herida abierta no solamente puede ser causado por el resentimiento, ¿no? Sino también puede ser causado por la culpa o el remordimiento. Y volvemos a lo el resentimiento, el remordimiento. Remordimiento es decir que algo te vuelve a morder, que te remuerde, como decimos, te remuerde la conciencia. Hay algo que te vuelve a morder cuando sentimos o sea, con el resentimiento sientes dolor por la herida que alguien te causó. Y el remordimiento tú lo sientes por una herida que tú causaste. ¿Ok? Sientes culpa, sientes ese remorder de tu conciencia, porque sabes que hiciste mal, sabes que la regaste, sabes que hiciste sufrir a alguien, sabes que hiciste las cosas o tomaste decisiones malas, ¿verdad? Y ese remordimiento no te deja, te vuelve a morder, o sea, te muerde el corazón, te duele el corazón porque hiciste sufrir a la persona. Y lo recuerdas y te muerde una vez más, ¿sí? Te remuerde, remordimiento. Entonces, genera angustia, genera depresión también. Es el remordimiento y el resentimiento son veneno para el alma, los dos. ¿Sí? O si no genera autodestrucción, dime tú, ¿cómo terminó Judas? Se ahorcó Judas, porque no pudo manejar y no pudo resolver esa culpa y ese resentimiento que sentía por haber traicionado a su maestro, a su amigo. ¿Ok? Ahora, cuando tú o cuando nosotros no podemos resolver ese problema que existe en nuestro interior, espiritualmente quedamos estancados. Si tenemos esos problemas, ya no avanzamos, ahí nos quedamos. Incluso, no solamente eso, hasta retrocedemos. Volvemos atrás, volvemos a ser lo que éramos antes de Jesús. Ok, por ejemplo, vamos a mencionar a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pues ya sabemos la historia. Cuando
en aquella última cena se envalentonó y dijo que él iba a defender a Jesús. Y dijo, espérame, Pedro, pues si me vas a negar 3 veces, ¿no? Y sucedió eso, ¿no? Todos lo conocemos. Lo negó 3 veces y la palabra dice que Pedro lloró amargamente también traicionó a su maestro, ¿no? Judas lo había vendido para su muerte, pero Pedro también lo traicionó, lo negó, dijo que él no lo conocía, que no sabía quién era. Entonces vino en su corazón esa culpa, ¿no? Y ese remordimiento también que hizo preso de él, lloró amargamente, dice la palabra, y a partir de entonces empezó a lidiar con esa cosa en su cabeza, en su corazón, el haber traicionado a su maestro. Y aún después de que Jesús resucitó, Pedro ahí andaba, ¿no? Y Pedro fue testigo de todo y andaba contento, pero a la vez no lo dejaba fluir ese remordimiento, lo traía aquí, traía la culpa. Y entonces cuando Jesús les dijo, vamos, los veo en Galilea, que fueron los discípulos y fue él a tener ese encuentro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro llamó a sus amigos para ir a pescar peces en el lago. Pero el Señor ya lo había sacado de eso. El Señor lo había llamado a ser pescador, pero ¿de qué? De hombres. Ya lo había sacado de pescar peces y lo elevó, ¿no? Para ir a pescar hombres. Y Pedro estaba regresando a lo que había sido antes. Había regresado a su antigua profesión. Por eso les decía, espiritualmente, cuando tenemos esos problemas nos estancamos, ¿no? Y no solamente nos estancamos, sino que volvemos atrás. Volvemos a lo que habíamos hecho antes. Entonces Jesús, después de que comieron, le habló a Pedro. ¿Y qué le dijo? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Y se lo dijo 3 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería Jesús hacer? Prácticamente le está diciendo, Pedro, ya deja atrás el pasado. Me amas. Mira hacia adelante. Continúa avanzando. Tú me amas. Yo no tengo ningún resentimiento contra ti, le dijo. Prácticamente Jesús es lo que trataba de decirle a Pedro. Yo te amo, yo quiero que tú avances. Y recuerden ustedes cómo le dijo en Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Jesús rogaba por Pedro para que no le faltara su fe, para que el Señor le infundiera fuerzas. Porque sabía lo que iba a suceder, sabía cómo el enemigo lo iba a sacudir y lo iba a traer, y el remordimiento y la culpa, que es algo sumamente doloroso, y lo traía Pedro. Entonces, deja eso, Pedro, olvídate, me amas, sigue para adelante, avanza, yo voy a rogar por ti. Y así como el Señor rogó por Pedro, ruega por ti y ruega por mí siempre. Está intercediendo, dice la palabra, constantemente ante el Padre por nosotros, aún que nosotros le infiramos heridas y lastimemos y ahí está Jesús rogando por nosotros. No te quiere estancado espiritualmente, quiere que salgas de ahí, de ese estado, quiere que avances, quiere que continúes. ¿Por qué? Pues porque nos ama. Nuestro Señor Jesús vive siempre para interceder por nosotros ante el Padre, porque no quiere vernos estancados espiritualmente ni vernos derrotados. Quiere que esos problemas internos los resolvamos. ¿Okay? No quiere que lo dejemos como una cuenta pendiente. No podemos tener esa cuenta ahí.
tenemos que resolver, tenemos que avanzar, ¿sí? Y la única manera de hacerlo es llevarlo a sus pies, en la intimidad con Él, porque no lo vamos a hacer de tal manera en que todo el mundo se dé cuenta o hacerlo así como lo hacían los fariseos y orar y que todo el mundo vea que soy espiritual. No, no, no. Es ahí en la intimidad, tú con Él. Ahí es donde vas a llevar esos problemas. Ahí es donde vas a rogarle a Dios que te ayude en la soledad, cuando tienes un encuentro con Él en comunión. Entonces, por eso Jesús sigue rogando por nosotros. Y si tú tienes resentimiento, cuando tú perdonas a la persona que te hirió, que le tiene resentimiento, ese perdón te libera. Y si tenemos culpa y remordimiento, el perdón de Dios, el recibir perdón, también te hace libre. Cuando tú perdonas, eres libre. Y cuando eres perdonado, eres libre. El perdón es la clave. El perdón tiene un poder sanador en tu vida y en mi vida. Jesús le dijo a la mujer adúltera en Juan 8, 10, 11, enderezándose Jesús. Bueno, acuérdense ustedes que esta mujer fue allá en infraganti, ¿no? En adulterio, y fue llevada ante Jesús y la querían apedrear. ¿Y qué hacemos? Le dijeron. Y Jesús, recuerden lo que les dijo a la gente. El que sea perfecto, el que no tenga culpa, el que esté libre de pecado, aquel sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Cuántos arrojaron piedras? Ninguno. Y dice Juan 8, 10, 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces podemos ver que en esta frase de Jesús se encierra todo el amor y todo el perdón de Dios. Así nos dice a cada uno de nosotros. Vete, ya no peques, levántate, continúa, no te quedes estancado, ponte de pie y vamos adelante. Yo te amo, hijito mío, y te perdono. Ese perdón es el que nos sana, es el poder sanador. Y si Dios nos perdonó todos nuestros pecados y fue a la cruz y fue torturado y fue crucificado por ti y por mí, y todas esas heridas las sufrió por nosotros, entonces esa herida que tú tienes, ¿qué es comparada a la que Él recibió para poder nosotros tener el perdón? Son mínimas, son muy pequeñitas comparadas con las heridas que sufrió el Señor. Y si tú has recibido el perdón de Dios, porque Él ha sido misericordioso contigo, y si tú decidiste entregarle tu vida a Él, y dices amarlo, y dices agradecerle con todo tu ser, con todo tu corazón, quieres servirle, porque estás agradecido, porque te ha perdonado, porque tu deuda ha sido cancelada, porque tus pecados fueron borrados. Entonces, ¿cómo puedes guardar resentimiento? Si tu deuda fue borrada y cancelada, tan grande, ese perdón inmenso, y tú no puedes perdonar, estás guardando ese resentimiento aún aquí en el alma. No puedes con él. Es incongruente eso. Es por eso que el Señor nos habla y nos quiere liberar.
nos quiere libres, quiere que continuemos adelante, quiere que sigamos, quiere que tu vida sea mejor, quiere que tú y que tu familia estén mejor, quiere llevarte por el camino correcto. Pero no solamente eso, cuando tú eres sanado, tú también eres parte de la solución. Y recuerda pues, entonces, si el amor de Dios es inmenso, porque vimos, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y si lo amamos es porque Él nos ha perdonado nuestras iniquidades. Y estamos agradecidos inmensamente con Él. Y su amor por nosotros es todavía más grande. Ese amor que Él siente es más grande e inmenso. Y si vimos que por ese amor Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar también a los que necesitan consuelo. Y tenemos también que perdonar para ser libres. No puedes ya albergar ese resentimiento en tu vida. Necesitas liberarte, necesitas fluir y no te puedes quedar estancado más. Hay que avanzar en lo espiritual y solamente se puede lograr por medio del perdón. Muchas gracias. Dios los bendiga.